Reciban un cordial saludo, soy la profesora Soledad. Antes de continuar hablando sobre los conflictos en los que participó Bolivia con países vecinos, haremos una parada a manera de preámbulo en el conflicto interno que vivió el país, conocido como la Revolución Federal o Guerra Civil, que se desarrolló en el gobierno de Severo Fernández Alonso Caballero, el 18 de noviembre de 1898. Para poder entender los orígenes de este conflicto, hablaremos de sus antecedentes. El desgaste de los gobiernos conservadores. Tras casi 20 años de administración, iba en aumento la popularidad de los liberales, cansados de esperar el tránsito limpio y pacífico en las elecciones, que eran manipuladas a favor de los conservadores. La ciudad de La Paz fue frecuentemente la sede de gobierno, comenzando por el Mariscal Santa Cruz. Además, iba en descenso la economía de La Plata, que concentraba la importancia en los departamentos de Potosí, Sucre, siendo desplazado por la economía del estaño, concentrado en las ciudades de Oruro y La Paz. Dentro de las causas mencionaremos la ley de radicatoria, que fue promulgada el 18 de noviembre de 1898 por Fernández Alonso. En esta se establecía que el Poder Ejecutivo, el presidente, tenía que permanecer en Sucre, la capital, y no así en La Paz, como era costumbre de los mandatarios. Este conflicto inició con el enfrentamiento entre el Partido Liberal y Conservador. Los liberales enarbolaban el federalismo, pidiendo además que la sede de gobierno radique en La Paz y no en Sucre, la capital. Los conservadores que pedían que la sede de gobierno se mantuviera en Sucre. El coronel José Manuel Pando fue el principal representante que apoyaba al federalismo, pese a que había votado en favor de la ley de radicatoria como senador por Chuquisaca. Pando tomó como pretexto la ley de radicatoria para iniciar un movimiento revolucionario, porque él no aceptaba su derrota en las elecciones presidenciales, en la cual había ganado Severo Fernández Alonso, acusándolo de fraude. Y esta fue la causa para la conformación de dos gobiernos en la República de Bolivia. 1. Gobierno de Fernández Alonso, que radicaba en Sucre, al mando del Ejército Constitucional. 2. La Junta de Gobierno, encabezado por Pando, que radicaba en La Paz, al mando del Ejército Paceño. El bando federal realizó una alianza con la población campesina aymara, cuyo representante y líder fue el temible Pablo Zárate Vilca, quien brindó su apoyo sin titubear. Esta alianza se originó en base a los compromisos reivindicatorios para los indígenas que habían sido expoliados a consecuencia de la legislación de la Convención de 1880, que ejecutaba la ley de exvinculación, abriendo de esta forma el mercado libre de compra, y como resultado se desarticulaban las tierras comunitarias. La primera batalla que se desarrolló fue el desastre de Corocoro y masacre de Santa Rosa. Las tropas aloncistas buscaban alimento y vituallas, llegando hasta Corocoro, donde cometieron grandes abusos, muriendo casi 90 indígenas. Las tropas Sucre o de los conservadores dejaron 27 indígenas muertos en Santa Rosa. La segunda batalla fue el primer crucero y la de Ayoayo. Se desarrolló el 24 de enero de 1899, donde salió triunfante Pando contra las tropas aloncistas. Los heridos del combate de los aloncistas se refugiaron en la iglesia de Ayoayo. Fue cuando un centenar de comunarios tomaron la iglesia y asesinaron en medio del alcohol y la violencia a todos los refugiados chuquisaqueños y a algunos vecinos del pueblo que fueron confundidos. Murieron 27 soldados y el capellán Fernández de Córdoba. El tercer acontecimiento fue la masacre de Mooza. El escuadrón Pando de los federales, al mando de Arturo Eguino, cometieron abusos y excesos a los pobladores de Mooza,
motivándolos a alzarse a la cabeza del caudillo Lorenzo Ramírez. Ramírez rodeó la salida de Mohoza a los militares federalistas, logrando desarmarlos, y tras un mutuo acuerdo decidieron actuar recíprocamente en paz. Pero una vez desarmados los soldados, fueron obligados a volver al pueblo, refugiándose en el templo. En la madrugada del 1 de marzo, 130 soldados del escuadrón Pando fueron vejados, torturados y asesinados salvajemente. La batalla final fue la del segundo crucero. Se llevó a cabo el 10 de abril de 1899 en Paria, Oruro. Las tropas de Pando, con la ayuda de las tropas de Zárate Vilca, lograron vencer definitivamente a las fuerzas de Severo Fernández Alonso, dejando un saldo cerca de 1000 víctimas entre muertos y heridos. El 12 de abril, Pando entró triunfal a Oruro al lado de Zárate Vilca. Como consecuencias de esta guerra civil, el 22 de abril de 1899, Zárate fue reprimido, disolviéndose de esta manera su movimiento revolucionario y reivindicatorio, quedando en el olvido los compromisos de la devolución de las tierras comunitarias, que habían sido confiscadas en gobiernos anteriores. El 25 de octubre de 1899 se declara a José Manuel Pando como el primer presidente del Partido Liberal. Por otro lado, el poder ejecutivo radicaría en La Paz, olvidándose del federalismo y de sus compromisos con quienes lo ayudaron a subir al poder. De esta manera se cierra un capítulo más en la historia de Bolivia.